Y hoy quiero enseñarte un hábito que considero, como decimos todos los domingos, que es muy importante. Pero pienso que es muy importante porque es un hábito que debemos adquirir desde niños y tristemente muchos de nosotros no hemos crecido en ese ambiente donde se nos ha enseñado este buen hábito. Ahora quiero animarte y a través de esta enseñanza a que no es tarde para tomar este hábito. Es cierto que si no lo hemos adquirido de niños se complica la cosa de adultos, pero te animo a que si no tienes este hábito lo puedas abrazar, lo puedas buscar y el Espíritu Santo nos va a ayudar. Sí se puede establecer aún de mayores, sí se puede, aunque no lo hayamos tenido, que haya un cambio. Dios es experto en resetear nuestros pensamientos y poner sus pensamientos en nosotros. Él le encanta renovar así nuestra mente. Así que te quiero hablar del hábito de tener límites en nuestra vida, de tener en las diferentes áreas de nuestra vida. Hoy vamos a ver 4 de ellas. Aprender a tener el hábito de tener límites, de tener vallas donde sepas que eso es el límite y de ahí uno no se puede pasar. Entendemos la palabra límites, o cuando se dice la palabra límites, lo primero que viene a nuestra mente, incluso a veces es hasta una reacción física, es qué mal rollo, ¿verdad? Límites nos suena malo, nos suena negativo, nos suena como me coartan mi libertad, ¿no? El hacer lo que yo quiero, porque sí o sí, todos los que estamos aquí, en mayor o menor medida, pero todos tenemos una tendencia que es humana a hacer lo que queremos, a que me dejen hacer las cosas como quiero y cuando quiero, ¿verdad? Y el ser humano piensa que eso es libertad. Si tú preguntas a cualquiera qué es libertad, pues hacer lo que me dé la gana, ¿sí o no? A veces hemos caído en ese error. La palabra de Dios no enseña eso. Los principios de Dios no enseñan eso. Dios pone límites porque dentro de esos límites estamos seguros y dentro de esos límites está el bienestar que Dios tiene para cada uno de nosotros. El Salmo 119, un salmo extenso, tiene un versículo que me gusta muchísimo, creo que es el 40 y algo, la verdad lo podía haber buscado exacto, pero no recuerdo ahora, el 43, 44, no me acuerdo, que dice lo siguiente, dice que en sus mandamientos es donde encontramos libertad. Parafraseado, ¿no? En sus mandamientos, cuando obedecemos sus mandamientos es que viene la verdadera libertad. Eso es lo contrario de lo que el ser humano piensa. Para el ser humano la libertad es hacer lo que quiere. Pero dentro del reino de Dios, Él conoce nuestras necesidades, Él sabe porque Él nos hace libres a través de su palabra, Él sabe que cuando caminamos bajo sus estatutos es que entonces somos verdaderamente libres. Solo la verdad nos hace libres, ¿es cierto? Así que lo primero que tenemos que romper es ese paradigma y ese engaño. Por eso la palabra límites nos da repelús. Si te hablan, incluso desde niño, ¿verdad? Los límites que ponemos a nuestros niños, pues, y los que te ponían a ti cuando eras pequeño, no molan, o sea, te da mal rollo, o sea, me estás diciendo que no puedo pasarme de esta línea, que no puedo hacer esto que tanto me apetece, me estás diciendo que no me puedo comer 200 chuches. No, hijo, te puedes comer 1 o 2, si no los dientes se te van a picar. ¿Pero por qué? Yo quiero más. Entonces los límites sentimos que nos coartan, sentimos que nos paran, los sentimos como algo feo, como algo malo. Pero quiero enseñarte hoy que nada que ver, sino todo lo contrario. La falta de límites en nuestra vida nos mete en muchos problemas. La falta de límites es la que nos lleva a caer una y otra vez en la misma piedra. No sé si te has sentido así alguna vez. Ese asunto de tu vida o ese pecado o ese asunto que acabas haciendo pero que no quieres acabar haciéndolo, pero que una y otra vez acabas metido, acabas embarrado en ese asunto. ¿Cuántas veces te planteaste nunca más y de repente acabas de nuevo otra vez hasta aquí con ese tema? Todo radica en la falta de límites. La falta de límites nos hace volver y volver a caer en los mismos errores. Por eso los límites son buenos. Tienes que aprender a verlo como algo bueno, como algo que realmente anhelemos y busquemos. No es malo los límites. Nos guardan, nos protegen, nos evitan distraernos, nos evitan caer, nos evitan perder el tiempo en estar metidos en un asunto una vez tras otra. Los límites guardan nuestro corazón, los límites son la valla que Dios pone alrededor de nuestra vida para no perdernos, para no extraviarnos, para no perder el propósito, para no perder el tiempo y las oportunidades. La vida es corta, a lo mejor ahora estás en una temporada que se te hace eterno, pero la vida es bien corta. Nuestra oportunidad de plantar aquí en la tierra, de traer el cielo a la tierra es fugaz, es corta.
Los días son rápidos, son cortos. Es verdad que hay momentos que todo es eterno, yo lo sé, cuando estás en una aflicción o cuando estás en un dolor, en un problema, pero de verdad la vida pasa rápido. Será una eternidad la que estemos con Él. Debemos aprovechar nuestros días aquí, no despistarnos, no distraernos. Y sin límites nos vamos a distraer. Vamos a perder tanto tiempo en temas que no deberíamos estar metidos por la falta de límites, acabamos en ellos. La falta de límites nos hace caminar en un rumbo incorrecto. La falta de límites, como digo, te despista y nos mete en graves problemas. Cualquier confusión que lleguemos a tener de nuestras propias responsabilidades, a veces no tenemos claras nuestras responsabilidades o a veces no las queremos tomar, son se necesita demasiado esfuerzo a veces o demasiado dominio propio para realmente hacer las cosas que nos ocupan. La falta de adquirir esas responsabilidades o la falta de dominio propio es un problema de límites. Cuando hemos carecido una y otra vez, te vuelvo a poner el mismo ejemplo, dijiste que no ibas a caer en ese asunto de nuevo, pero de repente te ves otra vez hasta el cuello en ese asunto. La falta del dominio propio te llevó ahí, ¿verdad? El no haber sabido tener un autocontrol. Esa falta de dominio propio, su raíz es una falta de límites. Necesitamos los límites que nos ubican y nos dicen hasta dónde y nos evitan tener que vernos en esa tesitura, porque al que cree que esté firme, mire que no caiga, ¿verdad? Nos creemos, sí, yo ese asunto yo lo tengo controlado y yo jamás me voy a ver en esa situación. ¡Pum! Y como David nos enseñó, al final lo que dices te lo acabas comiendo, ¿verdad? Qué triste, pero así pasa muchas veces. La falta de límites también te lleva a situaciones tan extremas como quizás una situación de ansiedad, de depresión, de pánico, de problemas en la familia, de adicciones. Todos ese tipo de problemas ya tan extremos y para el que piense que un cristiano no puede tener pánico, ansiedad, depresión, pues claro que sí podemos tenerlo, claro que sí podemos llegar hasta ese precipicio muchas veces donde sentimos que ya estamos al límite y claro que sí tenemos que tener cuidado y poner límites mucho antes para no llegar hasta ahí. Hay problemas como estos, ansiedad, depresión, problemas matrimoniales, familiares, con hijos, problemas de adicciones en el juego, pornografía, adicciones como alcohol, drogas. Todo eso llegamos hasta ese extremo por no haber sabido poner límites. Si mucho tiempo antes hubiéramos sido de los que sí tienen límites en su vida, seguramente no hubiéramos llegado hasta ahí, hubiéramos visto el peligro venir y hubiéramos parado antes de continuar pensando que yo sí puedo con ese peligro, pero el peligro al final te alcanza. La falta de límites viene casi siempre de nuestra niñez. Y no lo digo para que pensemos, ¿y cómo mis padres? No, es un autoanálisis de uno mismo. No vamos a pensar en lo que otros hicieron o no, si no volveríamos a caer en lo mismo, ¿no? Pero la falta de límites en nuestra niñez, cuando nuestros papás no supieron ponernos límites, sí o sí nos va a hacer adultos inmaduros que no vamos a saber afrontar las consecuencias de las cosas. ¿Y sabes lo que sucede en un adulto que en su niñez no tuvo límites? Son adultos que culpan al mundo entero de su situación. El mundo entero tiene la culpa. No me hago responsable de cómo estoy. Cuando eres adulto, cuando somos adultos o jóvenes y no nos hacemos responsables de la situación que estamos viviendo y nuestra tendencia siempre es a hacer responsables a otros de cómo yo estoy, eso nos evidencia que hay una falta de límites. No la hubo en la niñez y de adulto pues no he tomado ese buen hábito tampoco. De niños es cierto que es difícil poner límites a los niños, cansa mucho. O sea, a veces es más fácil si tu hijo o tu hija hace un destrozo, desobedece, se salta un asunto y al final hay una consecuencia. Es más fácil arreglarlo tú que dejar al niño que viva sus propias consecuencias. ¿Sí o no? Los papás lo sabemos. Porque al final pues yo lo arreglo en un periquete o pago lo que se ha roto o soluciono el asunto. Y eso es hacer un mal a nuestros hijos. Eso es criar niños sin límites. Se van a pensar en la vida que pueden hacer lo que les dé la gana y nunca hay consecuencias. Y eso a la larga en la adolescencia se fomenta, crece y nos hace adultos irresponsables. Y como digo, de adultos es más complicado ponerte límites, porque dile tú a un adulto que no ha tenido límites desde pequeño que ahora se los ponga, te va a decir que por aquí. Pero como somos hijos de Dios
y como queremos que Él moldee nuestro carácter y como queremos andar en sus caminos, pues nos tenemos que exponer a que Dios nos enseñe a poner límites. Así que tanto padres, aprendamos a poner límites, no evites las consecuencias a tu hijo. Claro que sí, edúcale con gracia, y la gracia muchas veces nos evita muchas de esas consecuencias. Edúcale con amor, pero deja que el niño vea que cuando saltas un límite hay unas consecuencias. No le arregles la vida siempre a tu hijo. Vas a ser un adulto inmaduro e irresponsable. Límites es entender que somos los únicos responsables de nuestras vidas y de lo que hacemos con ellas. Límite es entender esto. Cuando el día que entiendes esto es el día que empezaste a poner límites. Proverbios 22:3 dice en la NTV: el prudente se anticipa al peligro y toma precauciones, pone límites. El simplón avanza a ciegas y sufre las consecuencias. ¡Wow! El prudente, el entendido, es el que ve el peligro de lejos, es el que ve la situación de lejos, porque el simplón ni siquiera se preocupa por el mañana, pues está viviendo y disfrutando el hoy, ¿no? ¿Qué importa las consecuencias del hoy en el mañana? Ese es el simplón nivel 10, ¿ok? Hay niveles. Pero el entendido, el prudente, es el que observa de lejos y ve que si yo no pongo un límite en este asunto de hablar con tal persona, de quedar a solas con alguien que siento una atracción y estoy quedando a solas y veo un peligro, de ir a tal lugar que me va a llevar quizás a acabar en un vicio o en una situación que me va a hundir, si yo veo ese peligro de lejos, el entendido es el que traza un límite y dice: hasta aquí. Los límites duelen. Los límites normalmente te coartan cosas que tú instintivamente querrías hacer. Pero como ves el peligro de lejos, pones un límite y dices: no, yo no voy a tener el dominio sobre mí mismo para llegar hasta el final y soportar el no caer en ese asunto. Desde aquí pongo un límite. No sé si me estoy explicando. Ok, es importante poner límites. Es necesario, es vital tener un vallado del cual no nos salgamos. Los límites, pues obvio, conllevan disciplina para quedarte en este lado de la valla. Pero los límites son importantes. Los límites de parte de Dios son la muestra del amor de Dios para nosotros. Si tú ves un límite de parte de Dios como algo negativo, necesitas un bautismo del amor de Dios. Necesitas una revelación de cuánto Dios nos ama, lo necesitamos. Porque los límites de parte de Dios son una muestra de cuánto te ama, de cuánto Él no quiere que te pierdas, de cuánto Él no quiere que batalles siempre con lo mismo y lo mismo. Él quiere traerte en tu vida una prosperidad en tu camino, que avances en su propósito. Los límites son una muestra de su fidelidad. Ahora, Dios siempre traza límites. Quiero enseñártelo. Dios traza límites en toda la escritura, lo vemos. Estoy tentada a muchos versículos darte, pero no, porque te quiero hablar después de 4 asuntos en los que sí es importantísimo que pongamos límites. Te voy a leer solo un pasaje como para dejarte ahí la mielecita y que tú puedas buscar más. Pero Dios siempre traza límites por su amor, por su misericordia, porque Él quiere que prosperemos en sus caminos. Él traza límites y el primero lo vemos en Génesis. Desde Génesis Él trazó un límite muy claro. Génesis capítulo 2, versículo 16 y 17. Por favor, los bebés, si pueden salir a la guardería. Tenemos toda la guardería para bendecir a tus hijos, van a orar por ellos, van a profetizar sobre sus vidas, van a enseñarles, y todo un equipo que se prepara para que tus hijos puedan salir también de este lugar ministrados. O sea, no es un lugar donde se guarda a los niños y ya, sino que hay todo un equipo de maestros que oran por tus hijos y se preparan, así que aprovéchalo y así pues podemos estar más centrados aquí. Génesis 2, versículos 16 y 17, y dice así: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás.
Dios traza un límite bien claro y sabemos las consecuencias que hasta hoy las vivimos de no haber respetado ese límite. Igual que eso, puedes leer un montón de pasajes donde Dios en toda su palabra, a través de sus mandamientos, a través de sus ordenanzas, a través de su guianza, Dios traza límites. No voy a leer el pasaje que leí esta mañana por no perder tiempo, te lo cito muy rápido, pero hay un pasaje que me llama mucho la atención cuando Jesús envía a los 70 a salir de 2 en 2 a predicar, a orar por enfermos, a echar demonios. Dios les pone límites en ese viaje. Está por si quieres apuntarlo en Lucas 10. Y los límites son asombrosos para nuestra mente inclusive. Casi que no los comprendemos. Les dicen, no quiero que hables con nadie en el camino, no te distraigas, vete a lo que yo te he dicho. Se acabó. Y si alguien no te recibe, sacúdete los pies de esa ciudad y lárgate. Dios pone límites hasta en el ministerio. Dios te pone límites, nos pone topes. El límite aquí era muy claro y casi que nos parece absurdo. ¿Cómo no van a hablar con nadie por el camino? Qué mala gente, ¿no? Qué antipáticos. No, el límite era muy claro, no te distraigas. Yo te mandé a hacer este plan, vete a hacerlo. El límite era tan claro como, si te tratan mal, lárgate. No, qué mala onda, eso no es amor. Joder, hablo mexicano, perdón. Eso no es amor. Qué mala gente. Lárgate, no, tú te tienes que quedar a llamarlos. No, Dios puso límites. En el ministerio también hay límites, porque guarda nuestro corazón, porque nos guarda bajo ese vallado y bajo esa protección de Dios. Ahora, aquí sí te voy a dar 4 puntos sobre qué límites como cristianos, como siervos de Dios, como gente que le amamos, que le servimos y que queremos no solo agradarle, sino traer su reino a la tierra, que queremos hacer que nuestros caminos sean prosperados en su voluntad, que no queremos perder el tiempo, que queremos avanzar en sus propósitos. Te voy a decir, para ese tipo de personas que sé que eres tú y yo y todos los que estamos aquí, ¿qué límites es importante que consideremos? Hay muchos más límites, pero considero que estos 4 que te voy a hablar son imprescindibles. Si no trazamos estos límites en estos 4 asuntos en nuestra vida, nos vamos a perder. Nos vamos a distraer y como vamos a aprender al final, podemos perder hasta nuestro llamado. Podemos perder ese plan que Dios diseñó. Dios te tiene aquí con un propósito. Seas de España o hayas venido de otro lugar, estás aquí con un propósito. Que el reino de Dios venga sobre esta nación, sobre Europa. Dios te tiene como un plan. No eres un calientasillas. No estás aquí porque no tenías otra cosa que hacer hoy. Estás aquí porque hay un propósito. Dios te quiere usar para este tiempo, para esta nación o a donde Dios nos lleve. Dios te quiere usar. Y quiero que escuches con atención estas 4 áreas, porque si no aprendemos a poner límites desde ya en estas áreas, nos vamos a perder. Se nos va a ir la vida entre idas, venidas, sufrimientos, estados aquí, estados allá, distracciones. Los límites te guardan, los límites te ubican. Número 1, Dios quiere que pongamos límites físicos. Y este está interesante porque tiene muchas áreas dentro del límite físico. Los límites físicos son límites en tu propio cuerpo, en tu salud, en tu descanso y en las compañías tóxicas, como la semana pasada nos explicaba David. Son límites que tú debes de poner en tu propia salud, en tu propia, hasta donde tú sabes que tienes ¿cómo se dice esta palabra? El tope, es otra palabra pero no me sale, donde tú sabes que hasta ahí llegas. Tú tienes que ser sabio y trazar límites desde antes de verte en una situación, por ejemplo, de un desgaste físico horrible. Tú tienes que trazar un límite desde antes. Uno sabe dónde tiene su tope, ¿verdad? Y si no lo sabes, pues estúdiatelo, míratelo. Uno mismo lo sabe. Y nos pasamos tantas veces del límite y pagamos las consecuencias. No te estoy diciendo que duermas aquí 11, 12 horas y que seas aquí el bello o la bella durmiente y que qué maravillosa es la vida y te duermas así con estas esponjitas en los ojos para levantarte divino y con las sin ojeras. No te pases, o sea, no te estoy diciendo ese extremo, pero uno sabe cuándo se está pasando en su salud, en su alimentación, en sus horarios, en su descanso. Traza límites. El desgaste físico
Es de las llaves más fuertes para meterte en una depresión, para meterte en un querer tirar la toalla. El desgaste físico lo vemos en la vida de Elías, ¿verdad? Su momento más horrible en tristeza y depresión fue después del desgaste físico más grande que un hombre pudo hacer, degollar a 300, ¿no? ¿Cuántos eran? 300 profetas de Baal. ¡Qué desgaste físico! Y después de eso le viene una depresión que se quería morir. Observa tus límites y traza una decisión antes de llegar a esa decadencia. También el límite físico tiene que ver, porque somos templo del Espíritu Santo, y tiene que ver el uso que tú haces del templo donde el Espíritu Santo reside y vive. Los límites físicos tienen que ver también con no caer en ciertos pecados sexuales, bueno, en todos, con no caer en vicios, con hacia dónde a tu cuerpo, a tu físico, hasta qué extremo le llevas, que cuando ya no le queda otra, ya no tienes el poder para decidir esto no, ya estás demasiado pasado de raya. ¿Sí me explico? Entonces tú tienes que trazar límites físicos. Si tú sabes que has caído en pecados sexuales, si tú sabes que una relación te va a llevar quizás a tener relaciones con un chico, con una chica, a pornografía, a ciertos vicios que dejaste hace años, tú tienes que trazar límites para no volver a llegar hasta ahí. O sea, esto no es la varita mágica que cuando estás en el meollo del meollo viene un ángel, te coge y te saca. Pues ojalá. Esto se planea desde antes, como dice el proverbio, yo veo el peligro y pongo un límite. Límites. Los límites no es que, bueno, hasta 7 cervezas me puedo beber. No. Límites para no caer, para no entrar. Límites físicos. Yo tengo que trazar líneas donde sé. Mira, a veces cuando son pecados que atrás nos tuvieron enganchados, los límites van a estar demasiado lejos del objeto en sí, del objetivo en sí. No sé si me entiendes. Te va a parecer que es exagerado ese límite. O sea, por ejemplo, alguien que sabe que frecuentando ciertos lugares va a caer en el juego, en el alcohol o en una relación, etcétera, etcétera. Te va a parecer que hasta el Espíritu Santo se está pasando. Porque si el asunto, imagínate que es donde está la cámara, pues a veces el Espíritu Santo te hace trazar el límite allá lejos. Y tú dices, bueno, me puedo acercar un poquito más. Aún no estoy en el fuego, aún no me quemo. Pero muchas veces el Espíritu Santo te va a llevar a trazar el límite tan lejos porque Él nos conoce. Y más vale estar bien lejos del asunto a cada vez estar más cerca. ¿Sí me sigues? Número 2. Bueno, y un consejo aquí. Si no has tenido límites físicos hasta el día de hoy, mi consejo, no vas a poder poner esos límites tú solo. Es imposible. De niño todavía, bueno, de niño con la ayuda de los papás, ¿no? Si a día de adulto no has podido poner límites en cuanto a lo físico, necesitas ayuda. Habla con tu líder. Necesitas que alguien te ayude a trazar esos límites. Necesitas a alguien a quien rendir cuentas de qué tan cerca o qué tan lejos estás de esos límites. Es necesario. Todo este tipo de asuntos físicos necesitamos la ayuda externa de un consejero. Número 2, límites emocionales. Tenemos que considerar guardar nuestro corazón y cuidar el estado de nuestra alma. Descuidamos tanto el estado de nuestra alma, lo descuidamos en exceso. Y tenemos que ser de aquellos que antes de llegar a un estado, mira, cuando tú sabes que no has puesto límites en lo emocional, es cuando ya tus emociones te están controlando. El momento que tú detectas, y bueno, pues con la ayuda de Dios, ¿no? Porque andamos tan ciegos a veces que ni vemos eso. Pero Dios te habla y detectas que tus emociones están controlándote, ese es el momento donde dices, no trace límites, Señor, ayúdame a ponerlos. No podemos llegar hasta ese extremo. Trazamos límites cuando guardamos nuestro corazón. Trazamos límites cuando decido cortar quizás una relación emocional con alguien que me va a llevar a algo no adecuado. Quizás me va a llevar a una relación sexual, quizás me va a llevar a una distracción de lo que Dios está haciendo. No es el momento, no estoy preparado, pero mis emociones me llevan a hacerlo. Pongo límites. Límites es, no voy a volver a hablar con esta persona, no voy a volver a quedar con esta persona. Límites es,
a veces disciplinar también tu alma para que no vayan tus emociones hacia donde no deben ir. Damos tanta rienda suelta. O sea, y ya cuando paramos, cuando estamos metidos en el barro. ¿Sí o no? Ya es tarde. Pongamos límites, evitémonos eso. La falta de límites emocionales me hace decidir cosas perjudiciales para mi vida y me mete en una cárcel. Si yo no tengo límites emocionales, mis emociones me van a dominar de tal manera y va a llegar un momento que ya sea tan fuerte el asunto que me voy a sentir, o a veces ni siquiera lo percibo, encarcelado. Ya no soy libre para decidir. Mis propias emociones me controlan. Tenemos que saber poner topes. Número 3. Poner un tope en las emociones es no alimentar también ciertas emociones. ¿Sí me entiendes, no? ¿Cómo se ponen límites ahí? Tú sabes cuando estás alimentando una emoción o cuando la estás frenando. ¿Sí o no? Lo que pasa es que en la hora de la hora pues nos dejamos llevar. Pero tú sabes poner un tope a tus emociones. No las alimentes. No las alimentes. Tú y yo sabemos cómo hacerlo, pero requiere disciplina para hacerlo. Número 3, límites en mis pensamientos. El pensamiento es la fuente de todo acto. Todo lo que hacemos se gestó en la mente, ¿sí o no? Todo lo que acabamos haciendo, decidiendo, se gestó aquí. Aquí se cuece todo, en nuestra mente. Aparte, ¿sabes lo peligroso del pensamiento? Que nadie lo ve. Ajá. Eso tiene mucho peligro. Solo el Espíritu Santo. Y como nos olvidamos a veces de que Él ve todo y sabe todo y nos olvidamos del temor de Dios. Y como nadie más ve lo que pienso. Y el ejercicio ese que tanto decimos, si se pusieran aquí en la pantalla todos tus pensamientos de esta semana. Ya no te digo ni de este año, solo de esta semana. Pues aquí vamos, nos iríamos todos pitando, ¿verdad? Qué peligroso es que nadie vea eso. Y qué rienda suelta nos damos a pensar lo que nos dé la gana. Y te animo a algo, para poner límites en tus pensamientos, sí o sí tenemos que practicar una disciplina en nuestra mente. No nos gusta que nos pongan topes a qué debo o no pensar. No, dile tú a alguien lo que tiene que hacer o no, pero dile a alguien lo que tiene que pensar y lo que no. No nos gusta que nos pongan límites en nuestros pensamientos, pero tenemos que aprender a que todo pensamiento que no está alineado con la palabra de Dios, no podemos alimentarlo tampoco. No podemos fomentarlo. De hecho, si fuéramos totalmente radicales con la palabra, la Biblia dice, ¿recuerdas? Todo lo bueno, todo lo justo, todo lo amable, si hay virtud alguna, si algo es digno de alabanza, si es de buen nombre, en esto pensad. O sea que si fuéramos radicales con la palabra, todo lo que no sea, todo eso, no deberíamos pensarlo. ¡Wow! Disciplina tu mente, pon límites a tus pensamientos. La mayoría de los engaños en los que hoy estamos metidos es porque un día no pusimos límite a lo que pensamos, porque nos permitimos pensar mal de alguien, pensar mal de mí mismo, pensar mal de una situación, en vez de buscar lo que dice la palabra. Y como no me limité, pues aquí estoy metido hasta aquí en una cárcel dentro de mi mente. Y último límite, de estos habría mucho más que hablar, pero me voy al último. Límites espirituales. Y aquí te quiero contar una historia en la Escritura en la que está súper evidente y claro alguien tan ungido, tan puntual en el momento que Dios lo trajo, pero alguien que no supo respetar esos límites que Dios le puso y se echó a perder su llamado. Dios en su misericordia sí lo usó y sí fue útil esos 20 años que estuvo gobernando. Pero fue muy triste el final de su historia. Quiero hablarte de Sansón y con esto terminar. Los límites espirituales son el cercado, los límites, la valla que nos aseguran que vamos a seguir caminando en los propósitos de Dios. Cuando nos hemos consagrado al Señor, los que de aquí hemos decidido consagrar nuestra vida, nuestro tiempo, nuestras fuerzas, nuestros planes, nuestro futuro, y se lo hemos decidido consagrar, entregar al Señor, sí o sí hay límites espirituales que no podemos pasarnos, que no podemos saltarnos. Claro que hay gracia para saltar uno y volver al Señor y Él me regresa, por supuesto, eso no lo vamos a perder. Lo triste de esta historia es que Él nunca regresó. Es que hasta en los últimos de su día, su última oración,
Seguía tan desubicado de los propósitos de Dios y aún así Dios lo usó. Cómo es nuestro Dios, ¿verdad? Lleno de gracia y de misericordia con su pueblo. Ahora, quiero mostrarte, y sí que caiga un temor reverente a la importancia de poner esos límites para conseguir o para llegar a disfrutar de los planes de Dios para nuestra vida. Y te cuento un poquito porque son 4 capítulos que dedica el libro de Jueces. Ahora lo vamos a leer y no te lo voy a leer todo, te voy a leer solo una parte, pero te cuento un poquito para aterrizar en esta historia. El libro de Jueces es un libro muy interesante de la Biblia porque nos habla que después de la ida de Josué, el pueblo de Israel entró en una decadencia de idolatría, de dejar, les faltaba un líder y empezaron a buscar sus propios propósitos a otros dioses y entraron en una temporada de muchas subidas y bajadas. De repente el pueblo clamaba a Dios y dice la Biblia que Dios en su misericordia enviaba a alguien que gobernara una temporada y les librara de los enemigos. Pero no les valía eso al pueblo de Israel, sino que cuando esa temporada de paz se iba, volvían otra vez a sus ídolos, volvían otra vez a sus malas costumbres y era un ciclo ya, te pido Señor, Dios me ayuda, pero yo vuelvo a caer en lo mismo. Para esta temporada que nace Sansón, Sansón es el último de los jueces de este libro. Después de él, aunque hay más capítulos, ya no se narra otro hombre, otra mujer que Dios levantó. Se me hace muy importante siempre los cierres, ¿no? Lo último. Y no solo es el último, sino que es al que más extenso la Biblia dedica a hablar de su vida. 4 capítulos enteros dedica el libro de Jueces a hablar de Sansón. Algo el Espíritu Santo nos quiere recalcar, tanto en tiempo como en espacio, es significativo, ¿verdad? 4 capítulos enteros. La vida de Sansón llegó en un momento donde el pueblo de Israel estaba en total decadencia. Tan fuerte que empieza el capítulo 13 diciendo que Dios mandó a la mamá de Sansón, Dios le habla sobre el embarazo que va a tener, pero no hay un inicio donde el pueblo clamara, como antiguamente con otros jueces. El pueblo ya ni estaba clamando a Dios en su necesidad. Los filisteos les estaban gobernando y el pueblo estaba en tan estado de letargo que ya ni siquiera como antes ese clamor y esa oración, Dios ayúdanos, ni siquiera existía eso. La mamá de Sansón era estéril, lo dice la Escritura, y creo que su esterilidad era una marca profética de cómo estaba el pueblo en ese momento. Estéril, sin dar fruto, seco en todos sus deseos, en todos sus anhelos por Dios. Era un tiempo feo. Pero Dios, que es grande en misericordia, aunque el pueblo esta vez no clamó, vio la necesidad. Los filisteos estaban maltratando a su pueblo. Y Dios ve la necesidad, se aparece a la mamá de Sansón y le dice, vas a tener un hijo, y no solo vas a tener un hijo, sino quiero que ese hijo se consagre toda su vida a mí. Le vas a hacer nazareo. El voto de nazareato de número 6 era para un tiempo, eran nazareatos momentáneos. A Sansón le mandó ser nazareo toda su vida. O sea, lo que Dios tenía con Sansón era muy fuerte, y nunca mejor dicho, ¿verdad? Muy fuerte, porque el tipo tenía esa fuerza sobrenatural, ¿no? Era muy fuerte el llamado que Dios tenía. La manera en la que anuncian a Sansón, a sus padres, milagrosa, parece un ángel 2 veces. Incluso algunos dicen que era el propio Jesús, porque él mismo se llama Soy admirable. ¿Cuál es tu nombre? Admirable. No sabemos, ahí no se ponen de acuerdo, pero Sansón venía con todos los ingredientes de que algo muy gordo iba a pasar a través de su vida, de que Dios iba a levantar a su pueblo, lo iba a libertar y lo iba a llevar a una época de llenura, de libertad y de algo increíble y sobrenatural. La vida de Sansón es sobrenatural. No estaba su fuerza en el pelo como pensamos, ¿no? Cuando le corta, Dalila se chiva de lo del pelo, ¿te acuerdas? Y le cortan el pelo, se le va. El punto no era el pelo representaba su consagración, su nazareato a Dios. Ahora, Sansón tenía 4 límites muy claros. La propia mamá y el papá de Sansón, Dios les puso límites. Cuando el ángel vino les dijo, ok, esto va a pasar, tu hijo va a salvar a Israel, pero tú, mujer, no puedes beber ni nada que venga del vino, de la sidra, de nada que venga, ninguna bebida alcohólica. No podrás comer comida inmunda. O sea, ya Dios estaba marcando límites con sus papás, ¿sí o no? Todo empieza en la educación, todo empieza, papás, en nosotros. No hay padres sin límites, hijos sin límites. Se acabó, no hay más.
Tenemos primero nosotros, papá, que aprender a poner límites para ser de los que enseñan límites a nuestros hijos y asegurarnos que su vida va a estar dentro de ese vallado. Así fue en el caso de Sansón, y sus papás les tocó poner esos límites. Y le dice el ángel, cuando le dice que va a ser nazareato, le da las pautas de cómo trabajar. Había 4 límites que Sansón tenía que cumplir. Número 1, dentro del nazareato no te puedes cortar el cabello. Número 2, no puedes estar cerca de un animal o una persona muerta. Número 3, no puedes tomar nada que venga del fruto de la vid, nada, ni vino, ni sidra, ni nada. Y número 4, algo que era ya conocido en el pueblo de Israel, no puedes casarte con mujeres extranjeras, mucho menos filisteas, que eran de los enemigos. De esos 4 límites que Dios le puso, ¿cuántos crees que Sansón cumplió? Si conoces la historia, ¿cuántos crees? Fuerte, no te tengas miedo. Ninguno. El tipo no tuvo ni el valor de cumplir un solo límite. Tenía el llamado de la vida, tenía la atención de Dios, tenía la atención del pueblo. Sí es verdad que gobernó 20 años, sí es verdad que a lo último filisteos murieron por sus manos y en medio de su historia también. Pero qué falta de entendimiento para conservar el llamado glorioso que Dios le había dado, de la manera tan sobrenatural que vino. Y te quiero leer solamente el capítulo 15 y ya con esto acabo. Si me ayuda al piano, porfa. Solamente 4 cosas a destacar de aquí. La importancia de los papás, que ya te la he dicho, de enseñar a poner límites. Cómo su carnalidad, que todos tenemos, al no tener límites, arruinó su llamado. No solo estuvo con Dalila, conocemos la historia de Dalila, pero es que antes de Dalila se casó con una filistea. Se casó y la abandonó. Y a los 2 años le entraron ganas de tener relaciones con ella y volvió. Caprichoso el tipo, caprichoso, carnal. Y llegó y se enfadó porque cuando llegó el padre de esa filistea se la había dado a otro hombre. Oye, tú la abandonaste, aquí no volviste a venir. ¿Qué quieres, que te la guarde? Le dice, toma a mi hija pequeña que es muy guapa, le dice. Pero el Sansón ya se enfadó, llevado por sus emociones todo el tiempo, por su enojo, por su ira, por su odio, su carnalidad. Mira, todos tenemos esa tendencia a ser carnales, todos. ¿Qué nos guarda de eso? Poner límites. Lo que nos va a guardar y nos va a dar el dominio propio para al final no caer en eso son los límites. Sin límites estamos perdidos. Terminó sus días sin haber cambiado absolutamente nada. Ahora te lo voy a leer, pero cumplió parte del plan de Dios. Qué bueno es nuestro Dios. Ahora vamos a leer el capítulo 15 y con esto acabo. Si me acompañas, es el capítulo 15 del versículo 2 en adelante. Vamos a leer desde el 2 salteado, así que atiéndeme bien y los de proyector más todavía. Dice así el 2. Aquí es cuando vuelve a por la filistea, que ya sus padres le dijeron, pero hijo, ¿cómo te vas a casar con una filistea? Con todas las mujeres que hay aquí en Israel, ¿tienes que ser tan burro? Pero dice que se le antojó y se le antojó. Luego después se acuesta con una prostituta, luego después se le antojó la Dalila. Pues este asunto sí fue algo que coleaba en su vida, algo que no solucionó, pero todo le pasó por no atender a los límites que Dios le puso. Versículo 2, dijo el padre de ella, de la filistea, me persuadí de que la aborrecías y la di a tu compañero, mas su hermana menor no es más hermosa que ella, tómala pues en su lugar. Versículo 3, entonces le dijo Sansón, aquí ya estaba enfadado, sin culpa seré esta vez respecto de los filisteos si mal les hiciere. Prepárate, porque no me voy a sentir ni culpable, voy a por vosotros, estoy enfadado por lo que me has hecho. Por la mujer, cuando lo que tenía que arder en su corazón era el celo del llamado de Dios que Dios le había dado porque amaba a su pueblo, líbralos de los filisteos. Eso era el celo que tenía que arder en su corazón. Voy a destruir a los filisteos, están haciendo daño al pueblo de Dios. Dios me ha comisionado, Dios me ha llamado. Y lo único que le enfada aquí al tipo es que pues, le han fastidiado el pasar la noche con la mujer después que la abandonó. Eso sí te enfada, Sansón. No sé si me entiendes. Versículo 4, y fue Sansón en su enfado y cazó 300 zorras, tomó las teas del fuego y juntó cola con cola y puso tea entre las dos colas, o sea,
¿Sí sabes lo que hizo? Juntó los zorros del fuego y soltó a los zorros y quemaron todo el campo. 5. Después, encendiendo las teas, soltó las zorras en los sembrados, tal. Vámonos al 7. Entonces Sansón les dijo: ya que así habéis hecho, juro que me vengaré de vosotros y después desistiré. Pura venganza, puras tinieblas en su corazón tenía Sansón. Se había olvidado del llamado que tenía. Y los hirió cadera con muslo, con gran mortandad, y descendió y habitó en la cueva de la peña de Elam. Entonces los filisteos subieron y acamparon en Judá y se extendieron por Leí. O sea, fíjate, avanzaron los filisteos. Y los varones de Judá les dijeron: ¿por qué habéis subido contra nosotros? Y ellos respondieron: vamos a por Sansón a prenderlo. Hemos subido para hacerle como él nos ha hecho. Lo convirtió en algo personal, una guerra personal. Y vinieron 3.000 hombres de Judá, no vino uno ni dos, 3.000 a hablar con Sansón. Imagínate lo cabezota que sería el tipo, que vienen 3.000 a ver si le hacen entrar en razón. Vinieron 3.000 a la cueva donde estaba y dijeron a Sansón: ¿no sabes tú que los filisteos dominan sobre nosotros? ¿Por qué nos has hecho esto? Y él respondió: yo les he hecho como me hicieron. Qué ciego, ¿verdad? Vienen a hacerle entender: es que no te haces cuenta que los filisteos nos están dominando. Dios te ha dado a ti la unción para salvarnos. ¿Qué estás haciendo? Yo les he hecho como me hicieron. Vámonos al versículo 12. Entonces ellos dijeron: nosotros hemos venido para prenderle y entregarte en mano de los filisteos. Y Sansón les respondió: juradme que vosotros no me mataréis. Y le dijeron: no, solamente te prenderemos, le atarían y te entregaremos en sus manos, mas no te mataremos. Entonces le ataron con cuerdas, versículo 14. Así que vino hasta Leí. Los filisteos salieron gritando a su encuentro, pero el Espíritu de Jehová vino sobre él, y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego, y las ataduras se cayeron de sus manos. Y hallando una quijada de asno fresca, aún extendió la mano, la tomó y mató con ella a 1.000 hombres. En medio de su tozudez, en medio de su ceguera, Dios vuelve a mandar a su Espíritu Santo, porque cada vez que pasaba algo, lo del león, no sé si han puesto antes la imagen, pero cada vez que sucedía algo así, el Espíritu Santo lo visitaba y le daba esa fuerza. Y una vez más el Espíritu Santo lo hace. Los planes de Dios están por encima de nosotros. Y Dios vuelve a usarle, mata 1.000 filisteos. Por tiempo no te voy a leer solo el último versículo, no te voy a leer más, pero entiende algo. Entiende esto con todo tu corazón, y que nos entre un temor para no perder nuestro llamado, para no perder lo que Dios quiere hacer contigo y conmigo en esta nación. Cuando Sansón decide no guardar los límites que Dios le puso tan claros, no daban lugar a la duda, tan claros, Sansón se expuso a ser llevado por sus propias emociones, por su propio corazón, por su propia ira, por su propia venganza, por sus propias pasiones engañosas. La falta de límites te deja expuesto a todo eso. Lo convirtió en su guerra. Ya no era la guerra de Dios, lo convirtió en su propia guerra. Acaba la historia con Dalila. ¿Recuerdas que le cortan el cabello? Y no solo eso, los filisteos le apresan y le arrancan los ojos. De los finales más terribles en la Biblia es este. Un hombre con ese llamadazo, con esa unción, acabó con los ojos quitados y siendo el bufón. ¿Sabes para qué le sacaban mientras molía? Para reírse. Era el bufón de los filisteos. Ah, mira, el fuerte, mira dónde está. Aquí sin ojos, moliendo un molino. Era el bufón, era el gracioso. Era la burla de los filisteos. Te leo el último versículo y con esto acabo. Capítulo 16, versículo 28. Dice así: Sansón estaba, ¿acordáis la escena, no? Entre dos columnas, su pelo había vuelto a crecer y él entendió que al crecer el pelo, de nuevo Dios estaba con él. Y tiene un momento de luz y quiere, ahora sí, él quiere vengarse de todo lo que los filisteos han hecho al pueblo de Dios. Pero aún no se enteraba, y te lo enseño con este versículo. Dice 28, entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora ¿de quién? De mí. Qué pena. Y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez yo tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Aún no se enteraba Sansón,
Aún no se daba cuenta que el propósito de Dios era mucho más grande que nuestras causas personales. Aún seguía sin entender que hay límites espirituales. Él se pone entre esas dos columnas, pero Dios, en medio de todo eso, como ama a su pueblo y es celoso de su pueblo, Dios le devolvió la fuerza, tiró las columnas y murieron miles de filisteos. La culminación de este pueblo filisteo pasó con el rey David. Sansón no pudo culminar, no derrotaron del todo a los filisteos. El rey David sí lo hizo, sí culminó esa tarea. Que seamos de aquellos que supimos escuchar límites, que supimos entender hasta dónde, por amor a su nombre, por amor al llamado que Dios tiene en nosotros y porque sabemos que solo dentro de esos límites encontraremos la plenitud total que Él tiene para nosotros.